Aplausos para recibir a los papis y a esta preciosidad. Sofía, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bien. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana. Cuéntenos un poco, ya son 4 años haciendo música como los papis y ahora estrenando esta voz. Claro que sí, antes que nada, buenos días a todos, buenos días. Sí, ya son 4 años, ya vamos rumbo a los 5 años de que se formó esta agrupación, Los Papis, un proyecto que nació inesperadamente hace 4 años, donde era un proyecto de puros hombres. O sea, nunca nos imaginábamos que íbamos a incluir una niña. ¿Y cómo surge la idea de incluir una voz tan una niña chiquita? 10 años tienes, ¿verdad? Tengo 11. Tiene 11 años. Está chiquita, no es cierto. La idea se le ocurre al señor Robin Revilla, que es el dueño del grupo, se le ocurre hacer una canción con una niña y dice, mira, está este tema, ¿qué les parece si lo canta una niña? Entonces nos quedamos así como de una niña en el grupo. Pues vamos a experimentar, ¿no? ¿Y funcionó? Funcionó demasiado porque nos abrió muchas puertas. Aparte, la canción es un boom en todo el país. Así es. No hay fiesta donde no esté sonando El Estúpido. Y ahora nos integramos con, ¡qué maravilla! Con Sofía y vamos a darle a seguir. Sofía, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora que por primera vez en televisión con los papis, verdad? Muy contenta, la verdad, me siento... ¿Cómo se puede? Es un gran equipo, la verdad. ¡Qué bueno! Entonces, lo vuelvo a repetir, me siento contentísima. Contentísima. Y el tema de ensayos, de cantar, me imagino que las presentaciones, ¿para ti son cansadas o ya te estás acostumbrando a este proceso? Pues ya he estado acostumbrada, la verdad, sí son jornadas largas, pero ya con el tiempo te vas acostumbrando. Toda una profesional. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el nuevo tema que estamos promocionando, se llama Baila mi ritmo, para toda la gente, para que ya lo vaya conociendo, que yo sé que ya igual está sonando en todas las fiestas. Pues el escenario es suyo, los papis, en el intermedio. Y dice, güey. Los Papis RA7, el grupo que toca padre. A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo. A quien no le gusta este ritmo, mueve las caderas y ahora baila suavecito. A quien no le gusta este ritmo, párense a bailar ahora mismo. A quien no le gusta este ritmo, no importa si eres grande o todavía eres chiquito. Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que a mi paso yo te voy a enseñar. Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que a mi paso yo te voy a enseñar. Un paso para adelante y luego lo devuelves. Un paso a la derecha y luego tú le inviertes y dices centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho, centro adelante. A quien no le gusta ese ritmo, párense a bailar ahora mismo. A quien no le gusta ese ritmo, mueve la cadera y ahora baila suavecito. A quien no le gusta ese ritmo, párense a bailar ahora mismo. A quien no le gusta ese ritmo, no importa si eres grande o todavía eres chiquito. ¡Báilalo! ¡Gózalo! Desde la Universidad de la Cumbia, Los Papis. Alegría, sabor. Ahora te voy a enseñar otro pasito que a ti te va a encantar. Gira la cadera de aquí para allá, sigue la música, déjate llevar. Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar. Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar. Un paso para adelante y luego lo devuelves. Un paso a la derecha y luego tú le inviertes y dices centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho, centro adelante. A quien no le gusta ese ritmo, párense a bailar ahora mismo. A quien no le gusta ese ritmo, mueve la cadera y ahora baila suavecito.
Gracias. Así es, y con coreografía y todo, que yo me animaría a hacerla si no tuviera estos tacones tan altos. Pero repítemela, ¿cómo son los pasos? Adelante, atrás. Centro, Ajá, adelante, ajá. centro, centro, derecho. Ah, muy bien. Yo lo voy a practicar para Ok. bailarla con ustedes Ok, luego. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo fue la selección de esta nueva integrante? ¿Hubo muchas niñas que estuvieron interesadas en integrarse a la agrupación? Claro que sí, siempre que va a entrar un nuevo elemento se hace una selección y llegaron bastantes niñas, pero como ya puedes ver, Talentosísima. Ya quisiera yo Exactamente. cantar como ella, la verdad. Gracias. así es.